Pues muy buenas noches. Mi nombre es Sonia del Valle y les damos la bienvenida a quienes nos escuchan ahora y quienes nos van a escuchar en el futuro a este conversatorio. Y estoy muy contenta porque les voy a presentar a una maestra que además de todo tiene la comisión de ser directora de su propia escuela. Y estamos aquí conversando en el marco de estas conversaciones que hemos denominado ante la pandemia Buenas Prácticas, hablemos de educación. Y quiero presentarles a esta maestra extraordinaria que durante la pandemia pues realizó lo que nosotras hemos denominado nosotras la Red de Mujeres Unidas por la Educación y Grupo Loga, y todas las organizaciones convocantes a este foro de buenas prácticas como buenas prácticas docentes. Y ella ya nos va a platicar de todo, nos va a platicar su experiencia, porque pues para todos y para todas ha sido este tema de la pandemia y el cierre de las escuelas, pues cosas nuevas que hemos tenido que poner en práctica. Y sin más, le doy la bienvenida a la maestra Laura Reyes Reyes. Cuéntanos, maestra, cuéntanos de dónde vienes, de qué estado, en dónde trabajas y qué haces. Hola, muy buenas tardes. Me es muy grato estar aquí con ustedes y poder platicar y charlar un poco acerca de lo que se ha realizado durante esta pandemia. Bueno, que no nada más desde ahora, es un proyecto que ya se ha estado realizando anteriormente. Y pues bueno, soy la maestra Laura Reyes Reyes, soy del estado de San Luis Potosí, municipio de Río Verde. Trabajo en una escuela telesecundaria. Actualmente doy el grado de primero y también funjo como directora comisionada en mi escuela. Mi escuela es una escuela un poco grande, a diferencia de otras telesecundarias, porque son 5 grupos y pues en consecuencia pues tenemos una plantilla de 5 docentes y como mencioné, pues a cargo de la dirección también me toca entrarle a ese trabajo. Oye, maestra, y dime una cosa, ¿cuántos alumnos tienes en toda la escuela? Bueno, actualmente tenemos 76 alumnos. Y divididos en los 5 grupos En que los tú 5 grupos, mencionas. así es. ¿Cuántos grupos tienes de primero y cuántos de segundo y cuántos de tercero? Tenemos 2 grupos de primer año, 2 grupos de segundo y uno de tercero. Y todos se van acomodando siempre de acuerdo a la matrícula que tenemos. Oye, y tú das, además de encargarte de toda la planta docente, que son los 5 maestros junto contigo, y de todos los alumnos y sus necesidades en el plantel, tú das el primer grado de secundaria, perdón. ¿Y ahí cuántos alumnos tienes? Atiendo 13 alumnos actualmente. 13. Sí, son ¿Y 13. qué pasó cuando de pronto nos dijeron, pues cerramos las escuelas? ¿Qué hiciste? Híjole, fue mucha incertidumbre porque dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Por dónde empezar? Como sabemos, pues se ofertaron muchas propuestas y hubo muchas sugerencias, ¿verdad? Pero ya cuando uno intenta aterrizarlas, te topas con tantos factores que dices, no, por aquí no es, esto no va a funcionar. Entonces ahí entra la tarea de uno de buscar, de informarse, de capacitarse. Afortunadamente yo creo que nos dotaron de muchas capacitaciones y eso ayudó a tomar decisiones también e irlas contextualizando de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. ¿Pero Tengo qué la hiciste fortuna. el primer día que ya cerraron? ¿Qué hiciste? No, pues O sea, los sí, me alumnos en sus preocupé. casas Ajá. y tú en la tuya y luego. Sí, primero preocupada por qué va a pasar, ¿verdad? Y hasta cuándo, porque pues no sabíamos, sentíamos que íbamos a regresar pronto, que iban a ser unos días, unas semanas nada más. Igual conforme pasaron los días fue así de, no, esto va para más y pues sí fue preocupante. En ese momento, cuando empezó la pandemia, yo tenía tercer grado. Entonces había muchos proyectos en puerta y actividades que teníamos todavía por hacer y fue así de que muchas cosas se truncaron, ¿verdad? Entonces ahí era donde era iniciar, pensar qué vamos a hacer de ahora en Entonces, adelante. ¿te conectaste con todos tus alumnos? ¿Te pudiste conectar con todos tus alumnos? ¿Y cómo te conectaste? ¿A través de qué medio? Sí, afortunadamente nuestra telesecundaria se encuentra en una zona, digamos, semi-rural, porque es una zona que está cerca de cabecera municipal y afortunadamente es una comunidad grande, tiene todos los servicios y entre ellos pues hay pues la facilidad de comunicarnos porque hay
pues señal de internet, hay de teléfono, entre otros. Entonces, afortunadamente, pues era así como que iniciar. Yo creo que la base de todo era conocer con qué recursos contaban para poder empezar a trabajar con ellos. Y afortunadamente, pues la mayoría, de hecho, actualmente, pues se comenzó a hacer un diagnóstico de esos recursos con los que contaban nuestros alumnos para poder determinar cómo íbamos a trabajar. Y en esta ocasión, en tanto cuando termine la primera fase de la pandemia como la actual de este ciclo, pues son 1 o 2 alumnos los que no tienen un teléfono en casa. Entonces, pues ya al saber que tenían uno, era pues comenzar con lo más práctico que era WhatsApp y a partir de ahí ir diseñando y creando las actividades a llevar a cabo con ellos. ¿Y qué tan dispuestos estaban, por ejemplo, los alumnos a cambiar la modalidad presencial a trabajar en sus casas? Estoy hablando del ciclo escolar pasado, para terminar, ¿no? Y hacer, pues seguramente a través del WhatsApp, pues lo que les dabas eran actividades a realizar, ¿no? Cada semana. Yo creo que no fue tan difícil porque, como sabemos, ya era, digamos, el último trimestre del ciclo y ya conocemos a nuestros alumnos, ya conocemos y tenemos la comunicación o confianza con padres de familia, ya sabemos con quién tenemos que echarle más ganas, estar más al pendiente. Entonces, yo considero que en lo personal no fue difícil en ese sentido de la comunicación. Obviamente, ya al aterrizar las explicaciones, lo que es el tratamiento ya del contenido de los aprendizajes, pues ahí era donde comenzaba el reto, ¿verdad? Entonces sí se comenzó a trabajar. Desde ahí comencé a darme cuenta que era importante que en lo personal comenzara a diseñar yo mis propios materiales para que se atendieran las necesidades reales del grupo, porque en ocasiones, aunque había mucho material, yo lo veía y decía, no, es que esto no lo van a poder resolver. Entonces ahí entraba el reto como maestra de poder diseñar y crear algo más flexible y accesible para ellos. Y por ejemplo, tenías que planear lo mismo para todos los... ¿También tenías 13 alumnos entonces en tercero de secundaria? No, en aquel momento eran 18 y 18. efectivamente no se puede y hasta la fecha no se puede utilizar lo mismo para todos. Creo que lo que nos ha llevado ahorita la pandemia es precisamente atender de manera personalizada, porque la mayoría del grupo va, yo creo que esto incluso de manera presencial lo tenemos que tener bien claro. No podemos planear o diseñar o trabajar lo mismo para todos porque sabemos que cada alumno tiene necesidades, tiene ritmos diferentes de aprendizaje. Entonces, sí tenemos que hacer esta parte de la inclusión y trabajar con ello porque si no, no avanzamos. Y sí me tocó en aquel momento personalizar el trabajo de 3, 4 alumnos y a la fecha es 2, 3 alumnos que yo veo, me tengo que personalizar el trabajo. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a ir avanzando un poco mejor, ¿verdad? Para poder que ellos pues vayan logrando aprender algo y no se queden en cero. ¿Y cómo terminaron el ciclo escolar? ¿Cómo pudiste terminar el ciclo escolar? En aquel momento yo creo que dije, bueno, ya pasó, se terminó de alguna manera el ciclo. Fue triste, la verdad fue triste porque pues no, yo creo que no nos volvimos a ver, no hubo esos vínculos afectivos o vaya, el hecho de verlos, ¿verdad? De no podernos despedir como quisiéramos porque finalmente entran a la prepa y pues ya es Claro, difícil y graduarse. exactamente ese momento sí fue así como triste, incluso a la fecha me encuentro algunos alumnos y es así como no habernos visto tanto tiempo o igual a los padres de familia, y mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque creíamos que en agosto íbamos a regresar y en la realidad fue otra. Entonces sí, fueron muchos cambios, sobre todo el aspecto socioemocional, yo creo que fue el más fuerte en ese momento. Y es decir, termina el ciclo escolar, ahora sí que cada quien como pudo, ¿no? Pero lo cierto es que empezaron un nuevo ciclo escolar, pero quizá con nuevas herramientas. ¿Tú qué hiciste? Bueno, en el caso de, como ya era primer grado, pues tenía que pensar en otro tipo de actividades, ¿verdad? Porque no es lo mismo el trabajo ya con tercer grado. Y pues aquí entraba eso. Afortunadamente vi que muchas situaciones, sí me favorecían. Ya pude como diseñar de manera más profunda, más integral el trabajo, porque igual quiero decirlo así, en el primer
en el último trimestre del ciclo pasado fue como ensayo y error, ¿verdad? Y en esta ocasión era como, ok, seguimos así y pues ahora ya pensar en que no sabemos cuándo vamos a regresar y comenzar sobre todo yo a prepararme y a capacitarme, porque si bien yo lo mencionaba en un consejo técnico, el hecho de que nosotros estemos trabajando de manera presencial, yo desconocía muchas herramientas, nunca habíamos trabajado en línea, a distancia, entonces era como un reto para mí el sentirme preparada, el sentirme fuerte para poderle ofrecer algo positivo a mis alumnos. ¿Y cómo fue que, o sea, te preparaste durante el verano, dijéramos en las vacaciones de verano, te preparaste con algunas herramientas como cuáles? Sí, por ejemplo, aprendí a utilizar lo que es formularios, lo que es, pues, WhatsApp, pues ya sabíamos, ¿verdad? Pero como conocer, por ejemplo, un poquito más acerca de algunas herramientas, incluso diseñé también lo que es un blog, pero conforme fue pasando el tiempo, me percaté de algo, que aunque uno aprenda muchas cosas y que tú digas, ay, estés emocionada con algo, si eso no te es funcional con los niños, lo tienes que cambiar y eso me pasó a mí, aprendí a usar algo y veía que sí impactaba a algunos alumnos, pero a otros no, y decía, no, esto no, ahora búscalo por otro lado y me deja muchos aprendizajes porque, repito, conocí herramientas que en algún momento sigo utilizando para apoyar mis clases, pero al final de cuentas no me podía casar con una sola. Tenía que rediseñar y estar buscando porque veía que a algunos alumnos sí se les facilitaba, a otros no. Entonces, por ahí decía, tiene que ser que a la mayoría o que a todos se pueda, ¿verdad? Le pueda favorecer esa forma de trabajo. Entonces, sí, me metí, bueno, sabemos que nos dieron muchas capacitaciones y todas las seguí y dije, algo tengo que aprender de esto, algo tengo que sacar de esto y así me fui viendo todo lo que son los webinars y de ahí fui obteniendo ideas y ahora sí practicando porque honestamente yo no soy mucho así de como de haber trabajado con lo digital, soy más práctica, entonces era como el reto de que voy aprendiendo y a la fecha, o sea, es un aprendizaje que se va quedando y sobre todo nos va ayudando. Oye, ¿y qué hiciste con porque tú tienes la doble cachucha, o sea, tú no nada más tienes a los alumnos, sino también eres directora y entonces como que coordinas el trabajo, pues, de los maestros, ¿o no? Sí tratamos de establecer, tenemos mucha comunicación y mucho diálogo. Y yo creo que aquí siempre el propiciar como el espacio de compartir entre nosotros y sobre todo tomar decisiones juntos es lo que nos ha ayudado a salir adelante en este tiempo de pandemia. Porque si bien pues no todos los maestros tenemos formas distintas de ser y de trabajar, pero en este punto sí llegó una necesidad de decir, vamos a establecer ciertos criterios, ciertos parámetros que nos ayuden a dirigir nuestro trabajo, porque no es lo mismo que aquí en la escuela. Y finalmente sabemos que ahora sí que quedamos a la vista porque la escuela se va a la casa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este proceso y fuimos trabajando, colaborando mucho. También en nuestra zona escolar se empezó a trabajar en colegiado por grados y ahí fue donde también tuvimos el apoyo porque pudimos crear y construir también materiales, pero ya no era lo mismo que yo hiciera todo lo de mi grupo a compartir y entre todos diseñar para trabajar en los grupos. Y pues actualmente, pues en el equipo que yo trabajé primer grado, pues sí nos ha funcionado el trabajar así. Logramos que el trabajo fuera más flexible para los niños. Entonces sí es la comunicación y la colaboración. Oye, y cuéntanos, ¿cómo se llama tu buena práctica? Bueno, mi buena práctica se llama creación de ambientes colaborativos para promover la autonomía y la autorregulación en los alumnos. Esta práctica, ya se venía haciendo en mi escuela, ¿sí? Desde el ciclo 2018-2019. Es importante mencionarles que apenas tengo 4 ciclos escolares en esta escuela y desde ese ciclo escolar llegó a nuestra telesecundaria un modelo que se llama modelo de aprendizaje colaborativo. Este modelo vino a transformar de manera maravillosa, ¿verdad? Esta transmisión le comentaba, sí, si bien la función en telesecundarias de un director pues sí, vaya, es doble
trabajo, pero nuestra prioridad siempre va a ser atender el grupo. Pero de verdad que este modelo ha ayudado muchísimo a que yo como directora no lo sienta así, porque se ha movilizado la participación activa de todos. Este modelo es un modelo que inicia en Puebla, también se opera en Durango y en San Luis Potosí. Y pues cuando llegó ahora sí este proyecto, este modelo a nuestra escuela, pues sí, de verdad puedo asegurarles que hace Cuéntanos una cómo es el transformación. modelo, qué hacen que antes no hacían y que Sí, ahora claro. pusieron en práctica. ¿Cómo es el Eh, modelo? El modelo integra un conjunto de estrategias e instrumentos que se ponen en práctica tanto en el aula como en la escuela. En la sistematización que yo hice, solamente me enfoqué a una parte, porque el modelo es muy amplio y de verdad de cada instrumento y estrategia puedes encontrar una riqueza. Y pues iba a ser demasiado, entonces concreté a ciertas acciones que son las que más han potenciado el trabajo en nuestra escuela. Una de ellas, uno de las estrategias está dentro de lo que es lo que es la participación democrática. Que viene siendo un conjunto de estrategias que ayudan a que precisamente desde lo que es la participación de los alumnos, los docentes, los padres de familia, se movilicen muchas acciones. Entonces, ahí se enfatiza esa parte de la implementación de esa estrategia y de esos instrumentos, y es de lo que les voy a platicar, porque como les menciono, hay muchas cosas que pudiera rescatar. De eso. Y me gustaría compartirles que a partir de que el modelo llega, que se implementa en nuestra escuela, se empieza a integrar. Anteriormente, voy a sentar esta base, anteriormente, pues yo creo que sucede en muchas escuelas, todas las acciones regularmente o actividades o trabajos que se tienen que hacer como escuela, regularmente recae el trabajo en lo que es, o las decisiones en lo que es la asociación de padres de familia. Esto es muy, muy común, y en lo que es la dirección. Y el colectivo docente, que es lo que existe. Pero también pongo en la mesa de que existen comités de consejos de participación social en el que se supone todos los padres de familia participan. Entonces, anteriormente yo veía que en la escuela esto era así. Los consejos de participación social no se movilizaban y todo recaía, como menciono, toma de decisiones en asociación de padres de familia, docentes y dirección. Entonces llega un punto donde llega MAC, es la abreviación del modelo de aprendizaje colaborativo, llega MAC y que dice los alumnos al centro. Entonces, ¿cómo se logra esto? Una de las estrategias que permite que los alumnos sean el centro de la escuela es la creación de un gobierno estudiantil. Lo que comúnmente encontramos en la escuela como el jefe de grupo, el tesorero, el secretario, pero ya con un eje muy amplio acerca de la participación democrática. Se hace la constitución de este gobierno a través de un proceso lo más parecido, lo más apegado a la realidad posible, a través de elecciones. Por ejemplo, se emite una convocatoria, los alumnos crean sus planillas, hacen sus campañas electorales y se va dando todo ese proceso electoral hasta el día de la votación. Y en ese proceso tenemos el acompañamiento desde que llegó lo que es el MAC a nuestra escuela, de lo que es el INE. Y esto ha potenciado sobre todo que los alumnos vivencien este importante proceso, porque ya los va formando también como ciudadanos. Entonces, desde que se instala el gobierno estudiantil y los alumnos eligen a sus representantes, se toma parte de, porque a partir de que ya se instala un gobierno estudiantil en la escuela, se empiezan a operar acciones como que es otra de las estrategias de MAC, que se llama comités de trabajo. Es decir, el gobierno estudiantil comienza en asamblea con alumnos a decidir qué comités pueden implementar en la escuela que atiendan las necesidades que ellos identifican como tal y planifican y buscan soluciones para ello. Entonces, ¿qué sucede cuando se empieza a movilizar esta estrategia desde los alumnos? Yo dije, bueno, si en la escuela la participación de los padres de familia ha sido limitada, esta es la oportunidad de integrarlos y que dejemos ahora sí, esa parte de que todo era asociación de padres de familia, que finalmente son de 5 a 10 padres los que representan. ¿Y qué sucede? Vinculamos los consejos de participación social y los de los alumnos
Hay comités que, por ejemplo, los alumnos proponen, ya saben, yo creo que en todas las escuelas los alumnos les gusta lo que es activación física, deporte. Entonces se empieza a implementar desde sus intereses. ¿Qué les gustaría que exista en la escuela? Que se movilice. Deportes, comienzan a implementar proyectos de lectura, un comité de lectura, lo que es ecología, eventos sociales, eventos de integración social y cultural se le llama, que es otra estrategia de AMAC, y empieza a movilizarse toda esta dinámica en la escuela. Y aquí, ¿cuál es lo interesante? Que todos los alumnos se integran por interés propio a representar un comité, a integrarse a un comité. Entonces, lo que sigue después de que ya tienen sus representantes, que establecen esos comités, inician procesos de planificación y de toma de decisiones, pero en equipo, acompañados de un maestro que se encarga de orientarlos en ese comité, de los padres de familia y de los alumnos. Entonces empiezan a hacer una colaboración maravillosa, porque como mencionamos al inicio del título, en la categoría que estuve participando es autonomía y autorregulación. Y cuando estuve redactando toda esta práctica, dije, wow, qué maravillas estamos haciendo, que tantas cosas se pueden movilizar a través del trabajo colaborativo. Y lo que es MAC, a través de esta estrategia de los comités, permite precisamente que el alumno movilice esas funciones ejecutivas, que sabemos que se refieren a la toma de decisiones, al liderazgo, a lo que es las iniciativas personales, a que identifiquen y busquen cómo atender esas necesidades como escuela. Y bueno, actualmente hemos tenido 3 gobiernos estudiantiles en el que identificamos que a partir de que ellos empiezan a ser los líderes de la escuela, en que nosotros como maestros fungimos ahora sí como únicamente mediadores, como ese apoyo nada más, y que si ellos ven algo, que digan, está sucediendo esto, ¿qué podemos hacer? Y que nosotros nada más estemos como ese apoyo, de verdad que ha transformado bastante. Yo creo que dio un giro 360 grados a nuestra escuela. Y Oye, no nada más a mi escuela, sí. no, te quería preguntar que eso, tú dices, hemos tenido 3 gobiernos estudiantiles, ¿no? Pero ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cómo lo hicieron Ajá. con la escuela cerrada? O sea, porque no es lo mismo que uno participe, pues, estando en la escuela y haciendo trabajo o aprendiendo cosas, que cada uno en su casa. Así es. Ahí es donde entraba el reto. Dijimos, ok, se ha habido mucha movilización y acción del gobierno estudiantil y de los padres de familia. ¿Cómo vamos a implementar el gobierno estudiantil si no estamos en la escuela? Entonces, he aquí donde la importancia de capacitarnos y conocer nuevas herramientas. Hicimos todo el proceso en línea. Trabajamos a través de votaciones en línea, los niños hicieron sus campañas virtuales y todo se fue haciendo así. Es importante mencionar que justamente cuando en el ciclo que empieza la pandemia, se nos ocurrió en la escuela crear una página de Facebook y empezar a movilizar el uso de redes sociales como un medio educativo, de comunicación, de interacción, y empezar a erradicar como esa parte de que nada más es para entretenimiento. Y sucede que justamente se atraviesa toda esta pandemia y es donde empezamos a potenciar ese propósito. Y a través del Facebook es como se han movido diversas acciones en este ciclo escolar, desde la implementación del gobierno estudiantil, que como mencioné fue a través de línea. Hay una campaña virtual donde los alumnos hicieron videos, carteles y se difundieron a partir de Facebook. Y también algunos comités, aquí sí es importante que si bien no se han movilizado todos los comités que regularmente se operan en la escuela, sí hemos tratado de movilizar algunos, por ejemplo, el de lectura. Se han hecho diversas actividades en lo que es el proyecto de lectura a través de lo que es a distancia y algunas que otras actividades que el gobierno estudiantil tiene a bien de organizar. Se operó también mucho el trabajo en grupos de WhatsApp. Es importante mencionar que además de un gobierno estudiantil que representa a la escuela, cada aula tiene un gobierno de aula, donde también hay un presidente. Y esa comunicación se ha tratado de mantener y que al menos desde el aula, cada presidente de aula también movilice ciertas acciones a lo que es el trabajo a distancia. Entonces, esta estrategia del gobierno estudiantil de verdad es maravillosa, porque, repito, hemos dirigido un liderazgo donde el alumno es el protagonista. Sí, Oye, maestra, sí. ¿y qué tanto en estos gobiernos estudiantiles participan
¿Participan más los hombres que las mujeres o participan de manera paritaria tanto hombres como mujeres? Ya sabes que en las elecciones reales tenemos paridad total, ¿no? Así es. Entonces, no sé qué tanto ustedes también hacen eso o promueven que las chicas participen. Así es que cree que precisamente como la convocatoria que emitimos al inicio del ciclo escolar para que se empiece a conformar el gobierno estudiantil es responsabilidad del colectivo docente y dirección, nosotros creamos una convocatoria en la que establecemos todos los procesos que deben de atender y va a ese punto, que existan tanto hombres como mujeres en sus planillas, que sea una campaña limpia, sí, que se eviten lo que es la corrupción, ese tipo de cosas. Entonces, se establece como el procedimiento, mencionaba hace un momento, lo más real a lo que realmente hacemos acá como ciudadanos y esa es la intención, como que la participación democrática vaya formando desde ahora a nuestros estudiantes para el día de mañana. ¿Y Y cómo por ejemplo, ayudaron en este proceso estando todos los alumnos en sus casas? ¿Cuál fue la participación de los papás y de las mamás? yo creo que por lo mismo que los padres de familia ya vieron el trabajo que se realizó desde el ciclo 2008-2019 y están en esta dinámica, los mismos papás luego los motivan. Sí, yo creo que aquí eso es bien importante porque hasta ellos, yo observo que hasta ellos les emociona ver a sus hijos participar. Hay mamás o padres de familia que cuando ven actividades de esto, hasta ellas ayudan a ellos o los orientan o les dan consejos. Entonces, esta dinámica como precisamente era una de las preocupaciones y que vuelvo a tocar la pregunta que hizo, ¿cómo ahora en pandemia logramos movilizar todo esto? Porque íbamos tan bien que sí llegó un punto donde yo platicaba con mis compañeros, es que cómo podemos movilizar esto, no podemos parar MAC, porque yo creo que MAC nos va a ayudar. Y aparte de esta estrategia, hubo otras acciones, ¿verdad?, relacionadas con este modelo que estuvimos movilizando, que yo creo que de alguna manera nos han permitido, pues, ahora sí que salir adelante. Aquí me gustaría también mencionar, además del apoyo de los padres de familia, el que los padres de familia tienen esa comunicación con nosotros de acercarse. Nuestra zona escolar tiene un convenio con instituciones. Esta gestión es una gestión que ha logrado nuestro supervisor escolar y nuestro asesor técnico pedagógico, y yo creo que es una colaboración maravillosa porque en aquellas partes donde el maestro, donde el docente siente que pues ya no sé qué hacer, qué podemos hacer, pues existen instituciones externas que nos apoyan. Instituciones, por ejemplo, mencionaba que el proceso electoral siempre nos asesora el INE, nos proporciona incluso materiales para llevar todo este proceso, entonces esa es una gran ayuda. También tenemos apoyo de instituciones que tienen psicólogos, que de verdad yo estoy tan agradecida en este tiempo de pandemia porque no nos han dejado solos y nos han permitido atender esa parte de la autorregulación de los alumnos en estos tiempos difíciles. Y actualmente han emprendido también proyectos que nos han permitido aterrizar a la escuela y todo ha sido de manera virtual. Hemos tenido el apoyo de un programa que hay aquí en nuestro municipio que se llama ProMuxi, que es atención a riesgos y prevención de riesgos psicosociales, y de verdad que ha sido ahora sí como que esos lazos de colaboración lo que nos han permitido salir adelante, porque sabemos que lo que es las emociones, el aspecto socioemocional, la autorregulación, es de lo más fino, pero también de lo más difícil que tenemos como reto los maestros para trabajar con nuestros alumnos. Entonces, el no paralizar la escuela y también no enfocarnos únicamente en la parte académica, porque si bien sabemos que ahorita una de las cosas es que las familias ya están estresadas, ya están cansadas, entonces nosotros como escuela también a través de movilizar todo esto de modelo de aprendizaje colaborativo hemos tratado de implementar acciones recreativas, de otro tipo, que ayuden a las familias a no sentirse que todo es académico, porque finalmente ahora sí que todas las áreas de lo que es no nada más lo académico, también lo de desarrollo personal y social, nos va a ayudar a que esto sea más fácil y a trabajar esa cuestión de la autorregulación. Oye, maestra, ¿y los alumnos cómo respondieron? Es decir, ponerles este tipo de actividades, bueno, ellos ya la conocían, obviamente, pero bueno, quizás los de primer grado de secundaria no, porque son recién llegados a tu escuela.
Pero, ¿cómo viste su participación? ¿Cómo viste sus aprendizajes? ¿Cómo puedes tú decir que ya se está acabando el ciclo escolar? ¿Y cómo contribuyó esta práctica a mejorar sus aprendizajes o a sostenerlos en la escuela para que no se vayan, ¿no? Sí, vuelvo al punto anterior. Cuando solamente nos enfocamos a lo académico y estamos ahora sí como aferrados ahora sí a querer que un aprendizaje tras otro y nada más actividades o fichas de actividades, entre otras, realmente se torna cansado para ellos. Y, por ejemplo, en el Facebook de la escuela hemos hecho, no les puedo decir que son muchísimas actividades, porque la verdad es que sí, los tiempos a veces no nos alcanzan, pero hemos tratado de movilizar actividades, por ejemplo, en familia. Les comentaba del proyecto de lectura. Cuando recién empezó la pandemia, iniciamos con el proyecto de que leyeran en casa, en familia, el libro del Principito. Todos, yo creo que muchos de ustedes conocen lo que es este libro y la gran enseñanza y el gran mensaje que nos deja. Y les enviamos el libro digital y lo leían en familia. Y se elaboró al final un concurso de dibujo donde a través de like votaron por el más bonito y los ganadores pues se les publicó ahí también. Y por ejemplo, hicimos otro proyecto de otro libro y ahí se obtuvieron productos por semana. Y en esos productos entra desde lo que es cuestiones artísticas como el dibujo, pero también cuestiones que refuerzan la lectura, la escritura y sobre todo el aspecto socioemocional, porque regularmente los libros que trabajamos tratamos de que toquen esa parte, el aspecto de las emociones, que les dejen un mensaje, que les permita generar esa reflexión en familia. Y este tipo de actividades más otras, recientemente ya tuvimos un reto, es de que salieran a caminar o correr en familia y alcanzaran ciertos kilómetros, y fue un reto que lanzó Promupsi, el programa que les comento, y vieron la participación tan bonita que hubo. Afortunadamente ahorita estamos en semáforo verde y se prestó para que pudiéramos iniciar ese tipo de actividades y realmente vemos que los alumnos ya necesitaban estas actividades, ya necesitaban, ¿verdad? Salir a hacer otras cosas, como regresar a la escuela de alguna manera, si bien no estamos de manera presencial aún, pero como que sí ellos sientan que ya estamos poco a poco regresando. También hace poco se hizo un concurso de carteles con mensajes de prevención de adicciones. También es un proyecto de promoción. Y, por ejemplo, en nuestra escuela ganó un alumno el tercer lugar y hace poco su cartel fue pintado en un mural en la comunidad. Y ha sido, les digo, diversas actividades, repito, todas estas actividades, aunque no nos vayamos, que digan, ay, es que los aprendizajes esperados del programa de estudios, no, rompamos eso. Yo creo que todo tipo de actividades, cuando se fija con un propósito, ese propósito se va a alcanzar, se van a movilizar. Luego hay actividades integrales que nos ayudan a atender diferentes áreas, no nada más tiene que ser lo del programa de estudios, ni en el orden del programa de estudios. Yo creo que, por ejemplo, los proyectos de lectura que les comento, el último, movilizaba escritura, movilizaba lo que era la comprensión lectora, lo que era ciertas habilidades de artísticas, porque tenían que crear. Me llamó tanto la atención que había niños que hasta ya en el celular hacían videos, hacían collages digitales, una cosa maravillosa que decimos, bueno, yo creo que algo les está dejando a ellos también. Y aquí lo importante es sobre todo pues ver que ellos también se interesan y las familias participan. Oye, maestra, pues de verdad este trabajo que pudieron hacer de que pasaron de, wow, estamos sin escuela, cerrados, sin saber qué hacer, y toda la preocupación que primero, pues seguramente, como lo comentaste, tenían, a dominar el uso de la tecnología para que los chavos y las chavas puedan seguir aprendiendo y no nada más aprendan, sino que además se diviertan y aprendan cosas más allá de lo que dicta, pues así a pie juntillas en los planes y programas de estudios. Me parece que es una práctica súper interesante. Y antes de que nos vayamos, quisiera yo que nos comentaras qué le podrías tú recomendar a otros maestros y a otras maestras que nos van a ver ahora o en el futuro para, para sortear a veces las cuestiones que no podemos presentar en pandemia.
Yo creo que aquí es el atrevernos, y digo atrevernos porque en algún punto todos los maestros de repente podemos caer como en una zona de confort por miedo, a lo mejor porque no tengo los recursos o no sé, como atrevernos a ir más allá. No importa que nos equivoquemos, esa es una. Tenemos que atrevernos y sobre todo atrevernos a que el alumno entre al centro, que no sea un alumno que está de aquel lado de nosotros. Ese es el primer paso, ¿verdad? Número dos, el entender que no podemos resolver todo nosotros mismos. Tenemos que aprender a pedir ayuda. Les comentaba de este convenio interinstitucional, es decir, yo no puedo resolver esto, ¿a quién voy a acudir? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Y yo creo que eso es importante porque hay muchas instituciones, muchos programas que nos pueden aportar bastante y que al mismo tiempo nos van a hacer a nosotros como que la carga más ligera, ¿verdad? De que okay, yo no podía resolver eso, me estaba estresando con eso, cuando hay una institución, hay otros profesionistas que me pueden apoyar. Y el otro punto, yo creo que uno de los más importantes es que tenemos que romper esos paradigmas individualistas. Tenemos que aprender que una escuela es un equipo y que si no trabajamos juntos de la mano, si no trabajamos en la comunicación, en que cada uno de nosotros tenemos un rol en la escuela y si no lo hacemos parte de, las cosas no van a funcionar. Y el que va a cargar con todo es el docente. Entonces yo creo que aquí es una de las enseñanzas que Mac nos ha dejado, el movilizar la participación activa, pero de todos, ¿sí? De todos y todos caminar hacia las mismas metas. Pues maestra, de verdad ha sido un gusto platicar contigo, conversar, conocer tu buena práctica, saber todo lo que has hecho y todo lo que has movilizado durante esta pandemia, que a veces creemos que las cosas no se pueden. Y yo creo que tenemos maestros y maestras extraordinarias como tú y como muchos otros, que durante esta pandemia no dejaron solos a sus niños ni a sus niñas, que siguieron aprendiendo ellos para poder enseñar mejor. Y esto que tú nos has comentado, pues es una muestra de lo mucho que las maestras y los maestros han hecho a lo largo de estos ya más de año y medio en pandemia. Te agradezco muchísimo. Te agradezco que hayas estado aquí conversando con nosotras y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche con una nueva historia de una buena práctica docente aquí en estas conversaciones que hemos denominado ante la pandemia las buenas prácticas. Hablemos de educación. Mi nombre es Sonia del Valle y te agradezco, maestra. Si quieres despedirte de nuestros espectadores, pues con gusto. Muchísimas gracias, fue un gusto participar en este proyecto y yo creo que un aprendizaje rápido que comento es que nos atrevamos a sistematizar nuestras prácticas porque en él vivenciamos y descubrimos muchas cosas que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente. Gracias, les envío un saludo y un abrazo. Gracias, igualmente. Nos vemos por acá el próximo miércoles a las 7 de la noche.